Saludos a todos. En el presente espacio vamos a hacer una ponencia sobre el artículo denominado Aplicación de la regresión lineal a un problema de pobreza, realizado por los investigadores Diego Fernando Cardona, Javier Leonardo González, Miller Rivera Lozano, Edwin Cárdenas, de la Universidad del Rosario, publicado en la revista Interacción volumen 12 en el año 2012-2013. La ponencia está a cargo de Wilson Torres Ovejero y de mi persona, Jennifer Morillo García, estudiantes de la Maestría en Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad Pontificia Bolivariana. El contenido a tratar es el presente. En primer lugar, como se trata el artículo de la aplicación de la regresión lineal, en este caso, la aplicación consiste en regresión lineal simple, cuando se tienen dos variables o más de dos variables y se desea conocer el comportamiento de una en función de otras, una dependiente con respecto a otras variables independientes, estamos frente a un análisis de regresión. En el caso particular de este artículo, nos centramos en la regresión lineal simple, la cual explica en forma matemática la relación funcional entre una variable dependiente y otra denominada independiente, relacionadas por la expresión y igual a beta sub 0 más beta sub 1 x más e, en la cual y es la variable dependiente, x es la variable independiente, e es un error asociado a la regresión determinada. En términos generales, dos variables pueden estar relacionadas de las siguientes formas: una relación directa inversa, una relación no lineal directa y una relación no lineal inversa, o sencillamente puede que no exista ninguna relación entre las dos variables. Cuando hablamos de regresión lineal o de regresión, podemos aplicar un método denominado el método de los mínimos cuadrados, el cual es un método que busca estimar los parámetros que mejor se ajusten a un modelo de regresión que minimice los errores de ajuste de dicho modelo. Es decir, vamos a tener la sumatoria de todos esos errores e que teníamos en la expresión anterior, y esa sumatoria al cuadrado nos va a dar el valor s, que más adelante lo utilizaremos, y la idea es encontrar la expresión que mejor se ajuste a la recta, es decir, que estos puntos que tenemos acá por fuera de esa curva sean los menores posibles. Otro punto cuando tenemos un análisis de regresión es analizar esta regresión, valga la redundancia, y hay diferentes estadísticos que nos ayudan con esto. Lo primero es el coeficiente de determinación, que va a mirar la proporción de la variabilidad de los datos y, que es explicada por el modelo de regresión. Es decir, vamos a tener la relación entre la suma de los errores cuadrados debido a la regresión que determinamos y la suma de los errores cuadrados totales. Tenemos también el coeficiente de correlación, que matemáticamente corresponde a la raíz cuadrada del coeficiente de determinación, el cual mide la intensidad de la relación lineal entre dos variables. Este valor de R va a tener un signo, y el signo es el signo de beta sub 1, que es nuestro valor de intercepción en la regresión, y va a determinar si tenemos una relación directa o inversa. También tenemos el error típico, que va a estimar la desviación estándar del error y también indica la magnitud del error estimado de un modelo. La relación entre esto es: el error típico es la raíz cuadrada de la varianza, donde tenemos un término SSE, que es la suma de los residuos al cuadrado, dividido entre el número de la muestra menos 2, dado que estamos frente a dos variables. Bueno, en esta investigación, el objetivo principal era aplicar un modelo de regresión lineal a un problema real de pobreza en Colombia. ¿De dónde surge este objetivo? Dado las observaciones que presentaron los investigadores, teniendo en cuenta que diferentes investigaciones en diferentes áreas del conocimiento tienen la necesidad o se hace necesario determinar la relación entre dos variables. Sin embargo, muchos de estos autores realizan pronósticos intuitivos sin hacer un análisis estadístico profundo con el fin de mejorar los procesos que se están estudiando.
Para cumplir este objetivo, los investigadores tomaron los datos de una muestra real, los cuales fueron extraídos de un comunicado de prensa que revela el porcentaje de pobreza extrema y el coeficiente de Gini en los años 2010 y 2011 de las 13 principales ciudades de Colombia. En este caso, los investigadores no desarrollaron un diseño experimental para la toma de datos, sino que utilizaron datos retrospectivos. El análisis estadístico se realizó aplicando regresión lineal utilizando la herramienta Excel. Entonces, dentro de los resultados y discusiones tenemos inicialmente la aplicación de la regresión lineal. En la tabla 1 observamos los datos de pobreza en Colombia entre el 2010 y el 2011, fuente DANE 2012, y la tarea inicial que se debía hacer era un gráfico de dispersión en el que se pudiera dar intuitivamente una relación entre las dos variables, la variable X, porcentaje de pobreza en 2010, y la variable independiente por porcentaje de pobreza en el 2011. Entonces, en el gráfico 2 podemos observar que los datos tienden a alinearse en una línea recta. Es por ese motivo que en esta investigación fue posible aplicar la regresión lineal simple. Consigo hay dos valores que son denominados los regresores, que son beta sub 0 y beta sub 1, son los valores de nuestra ecuación estimada de la regresión que no conocemos, los cuales son denominados regresores. Para esto se utilizó el método de los mínimos cuadrados. Todos los cálculos fueron realizados, utilizando Excel. Entonces, en la tabla 2 podemos observar que tenemos un valor denominado intercepción que corresponde al coeficiente beta sub 0 y la variable x sub 1 que hace referencia al coeficiente beta sub 1, obteniendo la ecuación de la regresión estimada y es igual a menos 1,3148 más 0,94126x. Como podemos observar, el valor beta sub 1 es la pendiente de la recta. Entonces, en este caso, la pendiente obtenida fue positiva, lo que implica que en las ciudades donde se observó mayor pobreza en 2010, también se observó una mayor pobreza en el año 2011. Y como segunda observación tenemos que como la pendiente es un número entre 0 y 1, significa que el incremento en el porcentaje de pobreza en 2011 entre una ciudad y otra es menor que en el 2010. Buenas noches, mi nombre es Wilson Torres Ovejero, soy estudiante, compañero de todos ustedes con la maestría y pues continuaré con la exposición de regresión. Entonces, un análisis de datos, de la cual nos muestra, aquí vemos esta tabla, una tabla que nos arroja el programa de Excel con los datos suministrados gracias a la muestra con la que se basó el estudio. Entonces esto nos arroja el coeficiente de determinación, el cual está alrededor del 96,92%, lo que nos muestra una gran confianza entre 2010 y el 2011. Y además se nos muestra el coeficiente de correlación, el cual es bastante alto, del 0,98%, nuestro R del 0,98%, cual nos muestra gran seguridad. Tenemos las pruebas de significancia. Entonces, la prueba de significancia entonces nos muestra el valor de T y el valor de Fisher, de la tabla, para calcular la tabla de Fisher. Entonces, aquí tenemos que nuestro S, nuestra varianza, viene dada por la suma de cuadrados debido al error. Entonces, sobre el n-2, donde n es el número de datos. Entonces tenemos aquí un valor crítico de f del 1,16 y el valor estadístico t de menos 0,85. Tenemos también el análisis de residuos o los análisis residuales, donde sabemos que los residuos pues, nos da una idea del error del estudio. El análisis de residuos o el análisis residual se realizó con la herramienta de regresión de Excel. Entonces el Excel es un programa que nos
ayuda bastante en los estudios estadísticos. Entonces tenemos las gráficas residuales, donde el patrón es similar a una franja horizontal de puntos, lo que nos muestra de que los datos, que la varianza es constante. También tenemos las gráficas residuales estándar, donde vemos que todos los residuales están dentro del intervalo de confianza. Además tenemos la gráfica de probabilidad normal, donde vemos que esta gráfica de probabilidad también se puede acercar con una línea recta, lo que nos muestra un gran nivel de confianza. Tenemos además el uso de las ecuaciones de regresión para estimar y predecir. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que desde un comienzo teníamos que nuestra ecuación de regresión venía dada por Y sub P gorro igual a menos 1,31 más 0,94 por X. En este caso nuestro X queremos hacer una predicción. Queremos hacer una predicción del 25,3%, entonces reemplazamos X por 25,3 y nos da un valor del 22,5, lo cual ese valor efectivamente está en la tabla, está cercano a la tabla de valores de 2011, lo que nos muestra un gran valor de confianza. Entonces, además tenemos aquí, podemos calcular nuestro intervalo de confianza gracias a esta fórmula Y sub P, gorro más o menos T de T sub alfa medios, donde esta T se calcula gracias a la tabla de valores del T-sum. Tenemos también el uso de las ecuaciones de regresión para estimar y predecir. Entonces aquí tenemos también basados en la ecuación obtenida inicialmente, podemos hacer una predicción para la ciudad de Armenia, ¿cierto? La cual tuvo en el 2010 un porcentaje del 25,3%. Al evaluar en la ecuación tenemos un porcentaje del 22,5%, la cual está muy cercano al valor real obtenido. Entonces, se calculó la desviación estándar de una sola variable o de un solo valor. Entonces, tenemos nuestro S individual igual a S por la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre N más XP menos Y barra al cuadrado sobre segunda derivada de S. Y en este caso, la X barra ya fue mostrado y tenemos nuestro X sub P, es el valor individual que queremos calcular, que como ya vimos es 25,3%, o sea que eso nos arroja un S, una media de 1,80, un 80%. Entonces, gracias a este estudio, pues podemos concluir que cuando nuestros datos están bastante relacionados, podemos hacer un acercamiento gracias a una línea recta. De ahí el nombre de coeficiente lineal, de regresión lineal, donde podemos calcular, podemos realizar predicciones con errores muy mínimos. Gracias.